Había dicho que el fin del mundo tiene dos explicaciones: un fin del mundo universal y un fin del mundo que es personal. Y nosotros tenemos que prepararnos, estar siempre preparados. El tema del Evangelio de San Mateo 24 es que el fin del mundo que es personal nos pide a nosotros que velemos y oremos y estemos preparados, porque no sabéis a qué hora vendrá tu día, ¿no? Y relacionado con esto, esta mañana vamos a estudiar el tema de Juan Bautista. Yo no sé si ustedes conocen toda la historia, ¿verdad? Es una historia muy conocida, la de Juan Bautista. Y el hermano Rosado leyó parte de la historia cuando Herodes cumplió años. Dice las Escrituras que organizó ¿qué? Un gran banquete, una gran fiesta. El comentario de la hermana Elena de Juan dice: estaba a tal punto el grado de borrachera que él no se daba cuenta de lo que ofrecía y de lo que hacía. Y sabía su mujer, Herodías, que era el momento de aprovecharse para pedir ¿qué? La cabeza de Juan el Bautista. ¿Por qué Herodías odiaba a Juan Bautista? ¿Por qué lo odiaba? ¿No? Ustedes saben que hay odios, ¿no? Pero odios que llevan a ese extremo. ¿Cuántos de ustedes han estado mirando las noticias de estos islámicos extremistas? ¿Ah? Los iaístas. ¿Ah? Ustedes miraron la foto cuando mostraron la cabeza de un periodista, ¿sí? Decapitado, mostraron. Miraron ustedes en el internet la otra cabeza de otro periodista. Miraron esta semana cómo mostraron también la cabeza de un francés. Cabezas decapitadas. A tal punto que los gobiernos del mundo han tomado la decisión de que deben de destruir a este grupo de islamistas extremistas. Hermanos, nosotros estamos ahora con la historia de Juan Bautista. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Juan Bautista estuvo en la cárcel y él no sabía que terminaría abruptamente su vida. Yo quiero hacerles una pregunta. A ver, creo que ustedes pueden ayudarnos a analizar el tema de esta mañana. ¿Cuánto sabía Juan Bautista de Jesús? Nada. ¿Sabía o no sabía Juan Bautista acerca de Jesús? ¿Sabía o no sabía? Claro que sí sabía. Porque sabía él que era el precursor de Jesús. Dijo Juan Bautista: viene otro detrás de mí, de quien no soy digno de ¿qué? De quitar la correa de sus calzados. ¿Sabía de Jesús? Sí sabía. ¿Qué sabía Juan Bautista de Jesús? Que era el Mesías prometido. ¿Qué más sabía Juan Bautista de Jesús? En el Jordán, Juan Bautista levantó el dedo y ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan Bautista sabía más que usted, más que yo, respecto a Jesús. Pero nunca se habían visto así. Nunca se habían visto en persona. Una sola vez vio Juan Bautista a Jesús. Un solo encuentro, una pequeña conversación. Jesús le dijo: haz lo que tú tienes que hacer. ¿No? Conviene hacer esto, esto nos conviene hacer. Y entonces Juan lo bautizó. ¿Qué testimonio tuvo Juan de que Jesús era el verdadero Mesías? Cuando mandó a los discípulos de él a preguntarle, Jesús hizo milagro. ¿Qué evidencia le reveló Dios a Juan de que Jesús era el verdadero Mesías? El Espíritu Santo descendió. Cuando la paloma descendió sobre Jesús
Y Juan escuchó la voz del Padre, que dijo que este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Escuchen, hermanos, Juan tenía todas las evidencias de que Jesús era el Mesías. Juan tenía todas las evidencias de que él había sido llamado, preparado desde el vientre de su madre para allanar el camino, para preparar a las naciones al arrepentimiento. Inclusive, mis hermanos, Juan bautizaba. Y entre los que escucharon el sermón de Juan está Herodes. Dice la hermana Juan de que Herodes fue a escuchar a Juan, y a Juan no le tembló la mano, y se lo dijo en su cara al pecado por su nombre. ¿Cuál era el pecado de Herodes? Cuando a Herodes le tocó hacer un viajecito allá a Roma, conoció a su cuñada. Se enamoró. Parece que Herodías es la que más trabajó. Parece que fue Herodías la que realmente hizo todo. Abandonó a su marido y se vino, se juntaron. Y Juan le dijo: eso es adulterio. Muy bien. Ahora vamos a nuestro tema. Herodías, la mujer de Herodes, estuvo trabajando para que su marido lo capturara a Juan Bautista, porque Juan Bautista en todas las predicaciones denunciaba el pecado del gobernador. El pecado debe ser denunciado y el pecado debe ser corregido. Y esto molestaba a Herodías. Parece que Herodes no quería tomar las acciones, pero al final Juan Bautista fue puesto en la cárcel. Vamos a hacer algunas preguntas. Juan está en la cárcel. ¿Cuántos años, cuánto tiempo estuvo Juan en la cárcel? ¿Cuántos de ustedes han estado alguna vez en la cárcel? Aquí en Estados Unidos. Levanten la mano. 1, 2, 3, 4. ¿Alguien más? ¿No se anima? ¿No se animan ahí? Okay. Bueno, yo fui a la cárcel, pero a visitar, no me encerraron. Muy diferente. Yo les había comentado que una vez me tocó visitar a mi anciano de iglesia, que fue puesto en la cárcel. Él era anciano de iglesia y era dirigente político, era como un alcalde. Parece que había manejado mal los fondos y lo metieron allá en la cárcel. ¿Saben, hermanos? He visto algunas cárceles. He mirado la cárcel de las mujeres, he visto la cárcel de los hombres, y hace unos años atrás me tocó visitar la cárcel de los famosos delincuentes, los delincuentes más peligrosos del Perú. Tengo un amigo que es general de la policía y me llevó a esa cárcel donde están los terroristas, ¿no? Y hermanos, entrar a esa cárcel nos costó porque nos quitaron hasta los calzados, no se podía, había que entrar bien preparado. Los que han estado en las cárceles de Estados Unidos, las cárceles de Estados Unidos no se comparan a las cárceles de otros países, porque aquí usted, ¿qué tiene, hermano? ¿Tiene su comida? ¿Qué te dieron, hermano? Tu televisión, tus máquinas de ejercicio, te regalaron una pelota. ¿Qué más? ¿No? Ustedes escucharon la noticia de uno que lo sacaron de la cárcel, había estado como 25 años en la cárcel, feliz. Cuando lo sacaron de la cárcel estaba libre, no tuvo comida, no tuvo dónde dormir, todo el mundo lo despreciaba, con frío. Entonces dijo: esto no me conviene. Entonces dijo: voy a hacer un crimen pequeño nomás, para que me agarren y me boten de nuevo a la cárcel. Y eso es lo que hizo un pequeño robo por allí. Hizo que lo encontraran, lo descubrieron, lo agarraron y lo volvieron a la cárcel. Oye, tú acabas de saber, le dicen: he tenido que robar porque
tenía que volver a la cárcel porque esa es mi casa. Aquí tengo todo. Pero ¿era así la cárcel de Juan Bautista? No. Era la mazmorra, dice el comentario, una mazmorra. ¿Cómo eran las cárceles romanas? Hermanos, las cárceles romanas eran pues cárceles para realmente castigar a los prisioneros por sus crímenes. Juan estuvo allí un año en la cárcel. ¿Qué era su comida? No tenía comida. ¿Qué vestía Juan? Su vestidura era cueros, era pieles. En la cueva, mis hermanos, en esa mazmorra, Juan, en una celda pequeña, él que había vivido a cielo abierto, porque ustedes saben que Juan era forastero, ¿no? Cuando Dios le dijo, no, tú vas a vivir en el desierto. Ustedes miran los desiertos de Jerusalén, de esa área, no piensen que es una cosa fea, es linda, es hermoso, no sé, es un valle por donde trabajaba Juan Bautista, es un valle más lindo que el de Haspren, ¿no? Pero no quiere decir que el Haspren es malo, es un valle hermoso, lindísimo, ¿no? Sus noches estrelladas, la gente que le servía, los discípulos que tenía Juan, él estaba acostumbrado a rodearse con la gente, pero ahora de un momento a otro está metido en la cárcel. No tiene comida, no tiene ropa, está todo desprovisto. Entonces, yo les estaba haciendo algunas preguntas. Si Juan conocía a Jesús, ¿qué contacto tenía con Jesús? En ese año, ¿qué creen ustedes que esperaría Juan de Jesús estando en la cárcel? Que lo visitara. ¿Qué esperaría usted de un amigo cuando usted está en problemas? Cuando usted está en dificultades. Si usted tiene a su mejor amigo, que fuera a sacarlo. No. Y fuera un amigo que tuviese poder, que tuviera ¿qué cosa? Dinero, que tuviera influencia política, ¿usted no esperaría algo de él? Y esto es lo que esperaba Juan de quién? De Jesús. Eso es lo que esperaba Juan de Jesús. Era su primo. Hermana, gracias. Aquí hay algunas cosas que tienen que hacernos pensar. Miren, primero, había razones de que Juan esperara la ayuda de Jesús. Primero, ¿por qué? Porque Juan era parte del equipo de Jesús. Cuando digo parte del equipo de Jesús, me estoy refiriendo al equipo de trabajo, al equipo de misión. ¿Por qué? Juan había sido llamado por Dios para que sea ¿qué? Precursor. El que prepara, el que allana, el que está delante. Era el precursor. Era parte del equipo de Jesús. En segundo lugar, ¿qué era Juan? Primo de Jesús. Era primo de Jesús. No solamente era parte del equipo, era como dice, era consanguíneo, era familia. Tercero, era hijo de Dios. Pero le diré lo más grande, era profeta. Hermanos, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hubieron como 400 años cuando no hubo profeta. Y el primer profeta que Dios pone para el Nuevo Testamento no es Jesús. ¿Quién es el primer profeta que aparece en el Nuevo Testamento? Juan el Bautista. ¿Qué dijo Jesús de Juan Bautista? Que no se ha levantado otro profeta más grande que ¿quién? Que Juan el Bautista. Juan el Bautista, mis hermanos, fue uno de los profetas más grandes y Jesús lo comparó con un profeta del Antiguo Testamento. ¿Con qué profeta fue comparado Juan? Con el profeta Elías. Y de hecho, mis hermanos, en el tiempo de Jesús esperaban al profeta Elías. Es más, Herodes creyó que era Elías, que había resucitado.
Entonces, mírenme, hermanos, Juan era parte del equipo, era primo de Jesús, era hijo de Dios y era un gran profeta, tirado allí en la cárcel por un año. El primer mes no escucha nada de Jesús. Segundo mes, su primo ni le manda un saludo, ni un texto, ni una llamada al celular. Tercer mes, ni siquiera solicita ayuda, como si es por Facebook, no solicita qué cosa, ¿cómo llaman eso? De amistad, ¿no? Cuarto mes. ¿Y Jesús qué estaba haciendo en esos meses, hermano? Jesús estaba dando vueltas alrededor de la cárcel de Juan Bautista. Su trabajo entre Galilea, Jerusalén, Samaria, Jesús haciendo todo su trabajo. Escuchen, algo más. El primo, el hermano, tenía tanto poder que si él quería, abría los ojos de los ciegos. Los paralíticos caminaban. Los muertos resucitaban. Y allí en la cárcel, noche tras noche, día tras día, Juan esperaba que en algún momento la puerta se abriese sola. Y Juan esperaba que en algún momento un rayo cayese en la casa de ¿quién? De Herodías. ¿Podía haberlo hecho Jesús o no? Sí. ¿Qué hace usted, hermano, siendo usted hijo de Dios? Siendo usted parte del equipo de Jesús y usted empieza a sufrir las penalidades, las pruebas de esta vida. Y ese pariente y ese amigo no te llama, no te visita, no te saluda, no se te acerca a ti, camina a tu alrededor, pero no toca tu puerta. ¿Qué haces tú? Esperar. Y Juan era un ser humano. Y Juan tenía sus amigos, sus discípulos. Y resulta que sus discípulos sí entraban, salían, entraban y salían. Y le decían sus discípulos: Jesús está haciendo esto, está haciendo aquello, está sanando, Él es el Mesías. Sí, Jesús está haciendo estas cosas y tú estás aquí ¿dónde? Y tú estás aquí en la cárcel. Primera pregunta: ¿es así como Dios trata a la gente que es parte de su equipo? No. Pero esa era la verdad para sus discípulos. Sus discípulos le preguntaban a Juan Bautista: ¿es cierto que tú eres primo de Jesús? ¿O no eres primo? Pero por eso ustedes notarán que en el Evangelio de San Mateo, y lo relata Marcos, lo relata Lucas, vaya a San Mateo capítulo 11. San Mateo capítulo 11. Capítulo 11, vamos a leer a partir del versículo 2. 11. Muy bien, ya lo tienen, hermanos. Vamos a leer. Lean conmigo, por favor. Van a leer en voz alta y vamos a contestar las preguntas que tenemos que contestar a la 1, a la 2 y a las 3. ¿Qué dicen? Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir? ¿O esperaremos a otro? Vamos a quedarnos aquí. Juan está en la cárcel. Pasaron 1 mes, 2 meses, 5 meses, 6 meses. ¿Qué edad cree que tendría Juan?
nació 6 meses antes que Jesús. Como 30 y... ¿Quién tiene 30 y tantos años? Aparte de mí, a ver. Hermano, escuchen. Un hermano de iglesia, miembro, líder de la iglesia, joven, lleno de vitalidad. Yo les hago una pregunta: ¿Juan podría haber sido una gran ayuda para Jesús o no? La iglesia necesitaba el ministerio de Juan en los tiempos cuando se organizaba la iglesia en esta tierra. ¿Lo necesitaba o no lo necesitaba? Hermanos, a esa edad los talentos, la vitalidad. Pero ¿saben, hermanos, cuál fue la respuesta de Jesús? Fue silencio. Ni un texto, ni un mensaje, ni un teléfono, ni siquiera un saludo un saludo indirecto a través de los discípulos. Jesús trabajó como si Juan no existiera. Yo te hago una pregunta: ¿alguna vez has llevado tu vida cristiana? Estás caminando, estás trabajando, pero todo pareciera como si Dios no existiera para ti. Es triste, ¿no? A veces nos sentimos en los momentos en que a todo el mundo le va bien, los malos prosperan, la injusticia hace lo que quiere. Él está en la cárcel injustamente, solamente porque, mis hermanos, porque a Herodías, la mujer de Herodes, se le antojó que lo metiera en la cárcel. No. ¿Cuál fue el delito de Juan el Bautista? Nada, solo predicar la verdad, solo presentar el evangelio. Pero no fue por la Herodías que estaba, era el propósito de Dios. En todo esto Dios estaba atrás de todo lo que le pasaba a Juan. Ya me ganó, hermano. Ya lo dijo. Hermanos, yo quisiera que ustedes muestren cómo Dios trabaja con nuestras vidas. No solamente es el caso de Juan Bautista. Miren ustedes a Job. ¿Lo miran a Job? Job, de la noche a la mañana, un hombre que tenía tantas riquezas, perdió a sus hijos, perdió a sus hijas, perdió todos sus bienes. Encima la mujer, que le dice: maldice a Dios y suicídate. Muere. Pero el final de Job es diferente al final de Juan Bautista. ¿Por qué, mis hermanos? Aunque Job se aferró de la mano de Dios sin verlo, Dios quedó en silencio, pero Dios premió su fe. Y Job tuvo, ¿qué cosa, mis hermanos? Dice la Escritura, el doble de lo que tenía antes de la prueba, inclusive de hijos. Pero no fue así el final de Juan Bautista. Juan Bautista, ¿cómo termina, mis hermanos? Juan Bautista termina sobre la bandeja de plata en las manos de Herodías, su enemigo. Pero pastor, lo hermoso de Juan el Bautista, cuando los discípulos venían y se quejaban, dice: es necesario que él crezca y que yo mengüe. Él entendió el propósito de Dios. Escuchen ahora, hermanos. Juan escucha el comentario de sus amigos. Voy a hacer lo que la hermana Joy comenta aquí. Pueda que yo esté manejando mal el tema, así que ustedes van a notar que voy a corregir el tema. Escuchen, miren, escuchen el comentario de la hermana Joy. Dice la hermana Joy que eran sus discípulos de Juan los que tenían esas dudas y no Juan. Los discípulos de Juan. Juan tenía discípulos, ¿no? Eran los discípulos de Juan que le decían a Juan, le decían: ¿y tu primo? ¿Y el Mesías?
Y el que hace tantas maravillas, ¿dónde está? Miren, ustedes van a encontrar esto en la vida cristiana. Te dicen a ti, tú que vas a la iglesia todos los sábados, tú que no te pierdes ningún programa, y tú que andas dando tus diezmos, dando tus ofrendas, y tú que te desvelas por la obra, ahora estás allí. ¿Dónde están tus pastores? ¿Dónde están tus ancianos? ¿Dónde están tus hermanos? Esto era lo que estaban haciendo los discípulos de Juan. Sus mejores amigos, sus discípulos, lo estaban matando en la cárcel a Juan. Pero Juan tenía toda la certeza de que Jesús era el Mesías. ¿Cuáles eran las pruebas de él? Porque Dios lo había llamado antes de que naciera y él lo sabía. Segundo, miró a Jesús y dijo: este es el Cordero de Dios. Nunca la fe de Juan flaqueó, ningún instante, hermanos. Pero sus discípulos eran los que los estaban matando. ¿Qué nos enseña esto, mis hermanos? Que en la vida cristiana, inclusive la gente de tu propio equipo, tus mejores hermanos de la iglesia, pueden llevarte a dudar de las cosas, de los propósitos, de los misterios que Dios hace con tu vida. ¿Me están entendiendo, hermano? Esto es lo que estaba pasando con Juan. Sus discípulos le estaban pidiendo cuentas. ¿Será este el verdadero Mesías? El verdadero Mesías permite que la gente de su equipo se vea así en la cárcel. El verdadero Mesías permitirá tanta injusticia. El verdadero Mesías abandona a sus hijos. Entonces Juan, vamos otra vez al texto de San Mateo 11, dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo. ¿Qué estaba escuchando Juan en la cárcel? Ahí está el texto. ¿Qué informe recogía Juan? Las maravillosas obras que estaba haciendo el Mesías. La forma poderosa como Jesús estaba actuando en otros. Entonces le envió dos de sus discípulos para preguntarle. La pregunta dice: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿A qué suena esta pregunta? A duda. ¿A qué suena? Esta pregunta suena a duda. Ahora vamos a decir la verdad. Escuchen. ¿Es verdad que Juan dudó de Jesús? Sabía que era su primo, pero mi pregunta ¿es verdad que Juan al final dudó de Jesús? Aquí, en esta pregunta, ¿sí o no? Sí. Hermanos, ustedes miran allí a Juan en su naturaleza humana desvalida, desanimada, triste, abatido. Y dice la hermana Juan dice que Juan dudó. La duda lo abatió. Sus discípulos de Juan lograron hacerle dudar. Y Juan realmente pensó: ¿cómo si Jesús es mi primo, es el Mesías? ¿Hasta cuándo me dejará en la cárcel? ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que usted y yo, aun cuando tengamos todas las evidencias de la verdad, aun cuando tengamos toda la doctrina, todas las profecías, aun cuando tengamos todo el tiempo, toda la experiencia en la iglesia, podemos caer en la duda. Y por cierto, mis hermanos, Satanás se goza en ¿qué, hermanos? En abatirnos con la duda, tumbarnos, enterrarnos. Entonces Juan pide a dos de sus discípulos y van y le preguntan a Jesús: ¿eres tú realmente? ¿O tenemos que esperar a otro?
¿Por qué? ¿Qué le estaba preguntando Juan? Juan le estaba diciendo, yo creo que el verdadero Mesías va a tener poder de tomar la espada y matar a todos los romanos. El verdadero Mesías va a rodearse de soldados fuertes y va a vencer a Roma y se va a sentar allí en el lugar. Es un comentario de Elena de Juan. La hermana dice que Juan pensaba que Jesús iba a ser rey en Israel como cualquiera de las otras personas esperaban de Jesús. Cuando ustedes terminan de leer el texto, mis hermanos, porque vamos a terminar de leer. Vamos a leer, hermanos. A ver, terminemos. ¿Cómo termina la historia? A ver. Sigamos leyendo. Dice, versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Luego dice, ¿qué dice? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en él. Esa fue la respuesta de quién? De Jesús. Hermanos, ¿eres tú el Mesías? La pregunta, ¿no? ¿O esperaremos a otro? Entonces Jesús hace una cosa muy interesante. Y eso es para todos nosotros, hermanos. Escúchenme. Cuando usted pase por pruebas muy difíciles de su vida, cuando usted se encuentre en una cárcel, esas cárceles que lo abruman, pues el dolor, una enfermedad, una prueba, a veces, hermanos, de un momento a otro nos vemos en un mundo sin salida. Tenemos pena, no sabemos cómo resolverlo. ¿Cuál es la respuesta de Jesús para ti? Jesús no va a tocar la puerta de la cárcel, no va a matar a Herodes. Tú estás esperando que Dios te mande un chequecito para los víveres este mes, estás endeudado. Probablemente Dios no va a hacer eso, ¿no? De repente usted quisiera que el doctor le dé una inyección y ya se sanó usted. Se acabó la enfermedad, se acabó el cáncer, qué sé yo. Tal vez Dios no va a hacer eso. Pero Jesús le responde a Juan, por medio de sus discípulos, le dice, vengan, miren y vean y digan. ¿Qué es la respuesta de Jesús? Usted tiene que mirar las grandes obras de Dios en el ayer, en el presente, en el futuro. Todas las evidencias de que Jesús es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Salvador, están mostradas, ya lo miramos. Eso basta para que usted mantenga su fe inalterable ante Dios. Miren, hermanos, yo estoy poniéndome en el caso de Juan Bautista. Cuando Juan Bautista escuchó el informe de sus discípulos, yo pienso que Juan Bautista esperaba de sus discípulos decir, Jesús dice, espérame 2 semanas y voy a visitarte. Habría sido bien. O le habría dicho, Juan, no pierdas las esperanzas, tú vivirás. Tampoco fue esa la respuesta. Hubiese querido escuchar las palabras. No, Jesús dice que vendrá pasado mañana aquí. Ninguna de esas cosas. Pero cuando Juan escuchó la respuesta de sus discípulos, dice la hermana Juan, escuchó al profeta Isaías. Las palabras del profeta Isaías inundaron su corazón, porque las profecías que decían de Jesús, que Él sería el que daría consolación a los pobres, los cojos, los ciegos caminarían, los muertos vivirían y Cristo trabajaría. Ese es el verdadero Mesías. Cuando los discípulos
contaron esta historia, este informe a Juan, dice: la fe de Juan se fortaleció. Y voy a terminar comentando lo que dijo usted, hermana. ¿Por qué Dios permitió que Juan quedara sin respuesta allí en la cárcel? Porque Dios no le dijo nada. Escuchen, hermanos. Dice la hermana Juan que Juan no conocía todo el propósito de Dios, pero sí estaba dispuesto a vivir de acuerdo a los propósitos de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios para Juan? Que Juan iba a ser el primer mártir en la era cristiana. Y él no lo sabía, pero él estaba dispuesto a hacer la voluntad de ¿quién? De Dios. La hermana Juan dice: Dios no respondió a Juan a fin de que los siguientes mártires en los postreros siglos se aferraran en la fe de Juan Bautista, de cómo Dios lo sostuvo aún hasta la muerte. Muchos mártires encontrarían en el ejemplo de Juan Bautista cómo sostenerse en la cárcel de la duda. Hermanos, nosotros como iglesia adventista, como hijos del pueblo de Dios, somos llamados, se nos dice, nos llamamos, ser los que ocupamos el lugar de Juan Bautista. Jesús va a venir, pero nosotros como iglesia somos llamados a preparar la segunda venida ¿de quién? De Jesús. Somos llamados a preparar al arrepentimiento, no llamar al arrepentimiento a millares de gente. Y muchos de nosotros probablemente viviremos la experiencia ¿de quién? De Juan. La hermana Juan dice: este era el propósito de Dios para Juan, que fuese un ejemplo para todos los mártires que en el momento de la prueba iban a pasar. Para mí no es fácil aceptar, es duro porque es un hombre joven, pero cuando los soldados fueron a la cárcel y mostraron la espada para Juan Bautista, no lo esperaban, pero él estaba preparado. Él estaba dispuesto a entregar su vida ¿a quién? A Jesús. Hermanos, nosotros probablemente no vamos a pasar esa experiencia. Dios no te va a llevar como mártir, pero sí creo que Dios espera de ti y de mí que cumplamos el propósito que Dios tuvo para Juan. Ser ¿qué? El que allana el camino, el precursor, el que trabaja, el que cumple su misión. Y nosotros, mis hermanos, honremos con nuestra vida, ayudando a otras personas a mostrar a Cristo y su pronta venida a esta tierra. ¿Verdad, mis hermanos? Nunca dudemos de Jesús, que es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Hermanos, agradezcamos a Dios por la vida, por el ejemplo que hasta el final mostró Juan el Bautista para nosotros. ¿Cuántos agradecemos a Dios por esta experiencia tan linda con la que se sostuvo Juan? Que Dios nos bendiga, mis hermanos, que el Señor llene nuestros corazones de paz y esperanza. Vamos a cantar un himno. 420. Vamos a pedir a nuestro